¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. Un programa imperdible esta noche con muchísimas entrevistas, con mucho análisis y también con esta lectura inicial que quiero compartir con usted a partir de lo que uno podría denominar que es un escenario totalmente disruptivo en la Argentina, y que en algún punto nos trae una y otra vez las preguntas que me parece que hay que plantear y sobre todo caso yo diría un acercamiento a una situación de carácter social que es en todo caso realmente disruptivo, como yo le decía recién. ¿Por qué? Por lo inédito, por lo singular y sobre todas las cosas porque me parece que es interesante atar lo que está sucediendo en la Argentina en este momento, el escenario político, el escenario también de características económicas y sociales, aquello que ha tenido lugar en nuestro país y también en el mundo en los últimos años. ¿Por qué? Porque mi hipótesis es que esto que tenemos hoy, que de alguna manera uno podría pensar que existe la tentación de analizarlo en función de los elementos que echamos a mano y que tenemos cerca, bueno, obedece en gran medida a una especie de deterioro que viene dándose en nuestro país en los últimos años, ¿no? Y me permito citarle dos elementos que son realmente omnipresentes hoy, ¿no? Por un lado, la pandemia, cuál es el efecto que ha ejercido no solamente sobre todos nosotros, sino también sobre los sectores más postergados de nuestra sociedad. Bueno, claramente el efecto ha sido devastador en ese punto. Y por otro lado, la pregunta sobre el Estado argentino, sobre los gobiernos que han tenido lugar en los últimos años en nuestro país y sobre el nivel de propuestas y el nivel de respuesta que hemos tenido de esos gobiernos. Y claro, si uno analiza cuál ha sido el desempeño, por ejemplo, del gobierno del expresidente Macri en términos sociales, uno podría evaluar que el impacto ha sido enorme. Sin pandemia, el gobierno del expresidente Macri ha tenido indicadores de carácter social que han bajado en términos generales la calidad de vida de los argentinos y sobre todo de aquellos sectores más postergados. Esto creo que es indudable y que cualquier indicador podría demostrarlo. Ahora, claro está que ese deterioro ha seguido dándose por la pandemia, uno podría preguntarse, pero en todo caso también por las distintas respuestas que el Estado argentino, que el gobierno en todo caso, que es quien maneja los resortes del Estado, le ha dado y le ha ofrecido a la sociedad. Y acá quiero ser bastante preciso, porque mi planteo esta noche es que de alguna forma los argentinos han tenido distinto tipo de shocks, distinto tipo de encuadres a los cuales han tenido que irse resignando y que eso es una dinámica que sigue teniendo lugar en nuestro país. Yo sé que lo que le estoy proponiendo es una lectura un poquito más compleja que las que habitualmente se hacen. Le pido que me tenga paciencia. Todo nuestro programa va a rondar estos conceptos, porque si uno tira del piolín de la inflación, por ejemplo, de la erosión del poder adquisitivo del salario, de las condiciones de vida, de la calidad de vida de los argentinos, de las posibilidades de pagar una canasta básica, por ejemplo, seguramente uno puede reconocer un derrotero que en los últimos años lo que ofrece es un deterioro permanente. Es difícil ver una recuperación, yo le diría prácticamente desde fines del 2015 en adelante, sino precisamente todo lo contrario. Entonces, ¿eso cómo actúa? Mire, mi propuesta, mi hipótesis esta noche es que eso sumado a lo que ha sido una devaluación permanente de la moneda, una devaluación permanente del poder adquisitivo del salario, ha influido en gran medida no solamente en las condiciones de vida de una parte muy importante de la sociedad, sino también en el grado de respuesta que el Estado ha sido capaz de ofrecer a través de los gobiernos para todos esos sectores postergados en la Argentina. Y claro está, en ese punto esa dinámica sigue repitiéndose. Y lo que quiero plantearle esta noche es si en gran medida lo que estamos viendo en los últimos días, la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, pero sobre todas las cosas con una capacidad de respuesta muy limitada. Claramente quiero decir que no es la misma posibilidad que tiene hoy Sergio Massa de darle una respuesta a los argentinos que la que tuvo en su momento, por ejemplo, Martín Guzmán. Es decir, el exministro de Economía Martín Guzmán claramente tuvo más elementos, tuvo más a disposición, tuvo menos shock, si se quiere, de este tipo de shocks de los cuales estoy hablando,
tuvo mayores posibilidades de Guzmán, tuvo menores posibilidades o tiene menores posibilidades Sergio Massa, y en función de eso es también el nivel de respuesta que estamos teniendo del gobierno. Y usted se preguntará, bueno, ¿pero qué está sucediendo ahora? Bueno, lo que está sucediendo es que se ha presentado un programa económico o se ha presentado un plan económico que claramente reconoce como ganador de esos últimos años en la Argentina a lo que uno podría considerar que son los jugadores más poderosos de la economía. Es decir, lo que se está planteando como respuesta inmediata, como respuesta urgente, no es tanto, a pesar de que eso está dentro del programa, no es tanto rehabilitar rápidamente el poder adquisitivo del salario y frenar la inflación, que serían dos elementos que son dos caras de una misma moneda, pero que claramente tienen que ver con lo social, que salir corriendo a tratar de reconstituir las reservas de un banco central, donde paradójicamente en los últimos años la Argentina tuvo superávit y donde claramente quienes han utilizado esos dólares no han sido los sectores más postergados. Es decir, que el grado de respuesta que el gobierno argentino está ofreciendo a este contexto es, por un lado, y esto me parece que queda claro, negociar con esos actores económicos para que esos actores liquiden esos dólares, darles la ventaja en este momento a esos sectores que lo están reclamando y además de alguna forma, porque no queda más respuesta que esta, ceder a la presión que están ejerciendo. Esa presión no se ha discontinuado. Quiero decirle que esa presión continúa aún hoy, porque si bien el dólar, las cotizaciones de los dólares han ido descendiendo en los últimos días, el grado de liquidación de dólares en las reservas del Banco Central, bueno, se mantiene constante. Es decir, no se han acelerado la liquidación de dólares para las reservas del Banco Central y ahí hay una especie de emplazamiento que se le hace al nuevo ministro. ¿Qué es un emplazamiento? Es darle un plazo, una ventana de tiempo para que rápidamente ejecute lo que ha sido la presentación de su plan, donde la principal medida en términos generales va a ser la reconstitución de reservas, donde va a haber que probablemente pedir préstamos, donde va a haber que probablemente negociar con esos actores económicos y donde seguramente va a haber que ceder en gran medida. Ahora, la pregunta que quiero hacerle esta noche es si detrás de eso uno no puede reconocer un descenso, un deterioro del piso de discusión social que se está dando en la Argentina. Si es el mismo piso de discusión social el que teníamos hace 2 años, o hace 3, o hace 5, que el que tenemos en este momento. Y yo le diría que claramente ese deterioro es más que manifiesto, ¿no? Que hay un deterioro permanente de las condiciones en las cuales se discute la capacidad de lo que se llama la reproducción de las condiciones sociales. La capacidad de discutir en qué medida de lo que se produce y del efecto riqueza que promueve cualquier sociedad de carácter capitalista, bueno, cómo es la discusión para repartir esa renta. Y me parece que de esta manera lo que estamos viendo es que los sectores más poderosos han ganado aún más poder en los últimos años y hoy están sentados en esa mesa de discusión con una capacidad enorme para desplazar el grado de, yo le diría, de avance que podrían tener los sectores más postergados en esa mesa de negociación. 2 o 3 elementos más que me parece importante. Me pregunto si no hay una especie de resignación flotando en el aire en torno a esta discusión por lo que se llama la puja distributiva. Y otra de las cuestiones que me parece central es si no empezamos a reconocer que hay un repliegue del Estado. Claramente hay una respuesta, porque hay un Estado que está presente, hay un gobierno que articula un nuevo ministerio para tratar de frenar lo que es una escalada en términos de la crisis financiera, pero al mismo tiempo la capacidad de respuesta que ofrece ese nuevo ministerio va enfocado directamente a ofrecerle una respuesta a los sectores que la están exigiendo, pero no así de forma tan urgente y tan inmediata a los sectores sociales, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto es importante tenerlo presente.